Bueno, creo que estamos todos, o si acaso creo que falta una persona o dos. Digo, vamos a empezar, no hay mucho problema. Igual y es apenas la primera clase esta semana. Siempre es de chocolate porque entre problemas técnicos, inscripciones, reinscripciones, cuestiones administrativas y cualquier otra cosa, pues la primera semana siempre es un poquito lenta y se presta a estas cosas. Dicho eso, mucho gusto a todos. Soy Luis Torres, yo voy a ser su profesor para este semestre de Química Orgánica 2. Un placer. Y dicho eso, a ustedes les toca, justo a ustedes jóvenes, les toca un momento muy interesante para su carrera. ¿De qué semestre son? ¿Son de tercero o cuarto? Tercero. Tercero. De tercer semestre. Les toca un momento bien interesante. No sé si han tenido, alguien les ha hablado de esto, ya sea su coordinadora o en algún curso inductorio, pero me parece que son los primeros a los que les toca la nueva reestructuración del programa de la carrera de Ingeniería Biomédica. Entonces, entre los diversos cambios que hicieron, algo que se decidió fue que la materia anteriormente, que solo era química orgánica, la separaron en dos módulos, química orgánica 1 y 2. Es decir, con ello se busca fortalecer sus bases en este tópico en particular. ¿Vale? Entonces, pues les toca hacer conejillos de indias, dicho de la mejor manera posible. Entonces, vamos a tratar de que el experimento nos salga de la mejor manera, ¿vale? Bueno, antes de eso, va a sonar un poquito cliché, pero es algo que a mí me gusta hacer. Espero me concedan esa libertad. A mí me gusta conocer a los estudiantes. Yo sé que suena bien cliché el típico de, el maestro flojo que no quiere dar clases, empieza con las introducciones de los alumnos, luego nos habla de su vida personal y pues ya ahí se fue el semestre. Entonces, quitando un poquito el cliché de lado, a mí me gusta saber un poquito de quiénes son ustedes, tratando de esa manera de aportar un poquito extra a su clase, además de los tópicos de conocimiento que todos les voy a dar, tratando de darles un poquito extra o tratando de, si es posible, guiarlos con algunas dudas que tengan. Ya sea referentes a la materia, referentes a la carrera o sobre lo que yo con mi poca experiencia académica les pueda aportar, ¿vale? Entonces, para iniciar esta dinámica lo más rápido posible o lo más fluida posible, pues siempre conviene iniciar dando el ejemplo. Me les presento otra vez, soy Luis Javier Torres Pacheco, voy a ser su profesor, tengo 29 años, soy ingeniero químico con maestría en electroquímica y doctorado en electroquímica, recientemente el año pasado lo hice. Y en especial el doctorado lo trabajé sobre sistemas de generación de energía alterna, en específico celdas de combustible. ¿Qué significa eso? Que mi área de expertise va principalmente hacia la electroquímica y mayormente hacia procesos de conversión de energía. ¿Esos términos le suenan de algo? ¿Sí? Electroquímica, palabras más, palabras menos, es cómo usar energía eléctrica para inducir reacciones químicas de cualquier tipo, Es como las ya sean baterías de litio. orgánicas o inorgánicas, o cómo aprovechar ciertas reacciones químicas para obtener energía eléctrica. ¿Vale? Ese es como el esquema general de lo que es una electroquímica. Pero esto ya nos abre puertas a muchas cosas, ¿no? O sea, podemos ya sea catalizar reacciones, podemos inducir reacciones, podemos mejorar reacciones. Hay ciertas reacciones que en medio o por química tradicional, por decirlo entre comillas, son muy difíciles de llevar a cabo, pero cuando agregamos esta variable de la electroquímica, es posible realizarlas en condiciones mucho menos rigurosas. También con ello es posible la creación de nuevos nanomateriales o materiales de muy diverso tipo, ya sea no compatibles o materiales compatibles con el cuerpo humano, biomateriales, o materiales biocompatibles, mejor dicho. Podemos también hacer tratamientos de diferentes efluentes, ya sea podemos tratar agua, suelo, aire o lo que nos dé la gana, o podemos dirigirlo hacia
pruebas de diverso tipo de caracterización. O para sensores, ya sea de ciertos contaminantes de los medios, como pueden ser metales pesados, o algunos otros contaminantes como arsénico, o también algo que tal vez sea de mayor interés para ustedes, también se puede trabajar hacia la creación de sensores de biomarcadores. Entonces, nada más para darles un contexto muy general, es algo muy variado. Si en algo de eso que a ustedes les sea de interés, no duden, pueden acercarse y preguntarme y lo que sepa les aporto y lo que no, pues una búsqueda rápida o pregunta a otros colaboradores o doctores, pues me podrá ayudar a orientarlos, ¿vale? Ese es mi background general. Me gustaría que me hablaran un poquito de ustedes y lo que me gustaría que me dijeran o de lo que me gustaría que me aportaran. De todas maneras, ahorita les voy a pasar otra dinámica. Es, ¿por qué escogieron esta carrera? Digo, ya están en cuarto semestre, ya le han invertido 1 año y medio de sus vidas, este, ya han de tener una mejor idea de por qué entraron a esto. Ojalá y hayan entrado porque ustedes hayan querido y no sean de estos casos que aún existen de personas que las obligan a hacer una carrera en específico. Entonces, nada más díganme un poquito de sus motivos de por qué están aquí y qué es lo que esperan obtener de su carrera. Digo, suena como mucho, es como casi que les estoy pidiendo su plan de vida, pero pues bueno, pues ya están grandecitos, ¿no? Ya todos son mayores de edad, ya podemos hablar de cosas de adultos. Pues, ¿quién quiere ser voluntario? Este, por cierto, esta plataforma del Google Meet es la primera vez que la uso, entonces no sé todavía cómo modificar algunas cosas. Yo el semestre pasado usé Zoom, entonces aquí todavía no sé modificar algunas cositas, dispensen en lo que me adapto. Vale, algunos, igual no tienen que ser todos, nomás quiero unos 5 voluntarios, nada más para cerrar con esto. Y obviamente cuando uno pide voluntarios, nunca hay voluntarios. Venga, a mí me parecen, no te Bueno, preocupes por lo que yo les digo empiezo. que no sé mover todavía la plataforma, solo puedo ver de todos los que están, veo a 3, 6, 9 personas. Entonces, les va a tocar a esos que yo Sí, escoja. píquele ahí en la esquina inferior derecha hay 3 puntitos. Ajá, Y ahí le pica y dice cambiar diseño. ajá. Y ahí abajo bueno, le pica Ah, ese cuadrito y va a salir como una barra con un puntito. Y ahí le mueve. magnífico, ya. Perfecto. Muchas gracias, Isaac. Te toca ser el primer voluntario. Sí, bueno, ya ni modo. Este, bueno, pues, ¿cómo estás? Soy Isaac Vázquez. Ay, pues está bien raro, como que, pues esta carrera, pues yo creo que la escogí porque me interesaba más que nada como toda esta onda de lo que está detrás de un médico, ¿me explico? Porque, pues un doctor tiene los conocimientos, pero necesita las herramientas. Entonces, siempre que iba a un hospital o veía algún nuevo equipo, bueno, más que un nuevo equipo, pues veía como todo lo que había detrás, pues me interesaba mucho como toda esa tecnología que había. Y, y pues al principio, bueno, ahí le va, de este grupo, pues sí, habemos 5 personas que éramos del antiguo plan de estudios, que se nos dio la oportunidad de cambiar. Perdimos bueno, nos atrasamos un semestre al hacer eso, pero pues fue porque nos interesó justamente esto de que íbamos a llevar más química, que íbamos a saber más de biosensores, como que este programa iba más enfocado como a dispositivos digitales y, y pues que en realidad la UAC no tiene tanto presupuesto como pues para salir un poco más desarrollado en lo que es órtesis y prótesis, que pues por ese lado pues está la UNAM ahí en Juriquilla. Ujú. Pues muchos compañeros pues decían, no, pues es que yo me metí aquí por esto y aquello, así entonces nosotros dijimos, pues no, mejor nos esperamos y a ver qué tal.
Cuando te refieres a que la UAC no tiene mucho presupuesto, Es que era, ¿te por refieres ejemplo, a que no cuenta con algún equipo específico o que no tiene una infraestructura o una, este, pues, o un organigrama que le permita escalar a la producción de algo que pueda ser vendido? pues, por ejemplo, me refiero, bueno, ahorita yo me quiero quedar simplemente en lo académico porque en lo de producción pues ya es otro, otro rollote de que si las universidades públicas deben de vender o no, o si se debe lucrar con la educación, Muy bien. Vale, 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 vale. Ok, pero, gracias, Ismael. Me ¿mandé? agrada, me agrada. Muchas gracias. Este, eh, Esmeralda Ramírez, apórtanos un poquito de tu visión. Bueno, me llamo Esmeralda, tengo 21 años y escogí la carrera porque, bueno, no era mi principal opción y apliqué para medicina, pero no quedé. Y entonces investigué como que otras carreras y ya vi la de ingeniería biomédica y me llamó mucho el plan de estudios. Y aparte, también como que me llamaba la atención lo de los equipos médicos. Es que estudié técnico en enfermería en la prepa Ajá. y me llamaba la atención cómo funcionaban. Y ¿qué espero obtener? Pues aprender lo más que pueda. Y pues aún no conozco del todo de la carrera en lo que me podría como especializar, pero se me hace muy interesante. Vale. ¿Saben con quién pueden acudir para resolver esas dudas de la especialización de su carrera? Tengo entendido que al final o rumbo al final de su carrera tienen que escoger una especialización. ¿Saben dónde pueden revisar eso? ¿No? Ok. Este, ¿Se han metido al portal de la UAC a revisar eso? ¿Lo han buscado y no viene? Bueno, justo no con el viene. cambio de la reestructuración es posible que eso también haya cambiado. Este, yo al ratito le escribo a la coordinadora, a la doctora Vanessa, y le puedo preguntar cuáles son las líneas terminales de su carrera. Y ya para la siguiente clase les puedo traer eso, aportando un poquito a lo que Esmeralda menciona de que, o tal vez te referías como ya en el campo laboral a dónde te quieres dirigir, pero aprovechando que lo interpreté por ese lado, es una información interesante, ¿no? Algo que luego pasa mucho con la experiencia universitaria, digo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, es que a veces uno está tan enfocado en el semestre que está cursando que se le olvida que no es un semestre lo que está haciendo, sino toda una carrera. Entonces hay aspectos globales o generales que nunca hay que perder de vista. Uno de ellos es qué especialidad voy a tomar de mi carrera y qué cosas puedo yo aprender o qué cosas me sirven más para lo que me quiero dedicar. Si me quiero dedicar a la academia, ¿dónde es que tengo que buscar mi fuerte? Si me quiero dedicar a la producción de prototipos, ¿dónde está ese fuerte que necesito? Si lo que quiero es trabajar para alguna empresa en particular, o quiero poner mi propia empresa, ¿qué cosas necesito? Entonces, aprovechando que ahorita están ustedes chiquitos, están ¿qué me dijeron? Cuarto semestre, ¿verdad? Tercero, perdón, voy ajustando. Están no todavía chiquitos, van empezando, les queda un buen de tiempo, pero traten de no olvidar eso, ¿no? A final de cuentas no están haciendo un semestre, están haciendo toda una carrera. Entonces siempre traten de mantener como esa visión de lo más grande, ¿no? Esto que estoy haciendo en este semestre, ¿qué me aporta para el total de mi carrera? ¿Vale? Muchas gracias, Esmeralda. Rocío Pérez. Hola, mi nombre es Karina Rocío Pérez Alcántara y de hecho soy una de las 5 que se cambió de carrera, o sea, de plan más bien. Y elegí esta carrera porque antes ya estaba en medicina en la UVM, me gustaba, pero como que no terminaba de encajar ahí y una amiga me recomendó esta carrera porque ella ya salió y me ha gustado. Y estoy viendo hacia dónde puedo hacer la línea terminal. Vale, Todavía no vale. sé, pero hay cosas que me van gustando, entonces podré elegir. Ok, muy bien. ¿Quién me puede iluminar y decirme qué es la ingeniería biomédica?
Esta es una de las preguntas más matonas a todos en nuestras carreras, siempre nos la hacen. Yo soy ingeniero químico y también nos hacían la misma pregunta nuestros profesores. También los familiares, ¿no? Cuando les dices, ay, estoy estudiando esto y resulta que es un nombre que tiene algo que ver con la química o otras ramas del conocimiento científico, a veces entra la duda de, bueno, ¿y con qué se come eso? Entonces, ¿quién me ayuda ilustrándome con su definición de ingeniería biomédica? Dale, por favor. ¿Y cómo definirías lo que es la ingeniería? Y, y entonces, pregunta para que mediten tantito. Todos me están diciendo, no, que la tecnología en la medicina, que la tecnología en la medicina, bueno, los que han aportado, mejor dicho, van por ahí, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que ser una ingeniería? ¿Por qué no puede ser entonces más bien formarse como, o por qué tiene que ser esta ingeniería, mejor dicho, por qué no, si el aspecto va más como hacia el desarrollo de equipos, ¿por qué no formarse en algo que se especialice en el diseño y desarrollo de equipos electrónicos? ¿Por qué no estudiar algo como ingeniería en electrónica o electromecánica, donde ellos se enfocan más hacia los aspectos físicos reales de las maquinarias y de los equipos eléctricos y electrónicos? Porque yo creo que parte de nuestra formación parte de que también no estamos tratando solo con máquinas, sino que estamos tratando con humanos. Ah, Entonces, entonces no es nada más maquinaria como, yo no, qué no, sé, no. ultrasonido o esto, ¿no? Es algo más, no quiero usar la palabra complejo, sino más bien es algo que no solo es inorgánico, Ajá. sino que atañe también a procesos biológicos. ¿Y cómo meten una máquina en un cuerpo? Digo, partiendo de las definiciones como generales que me han dado, pues me hablan de máquinas y de equipos, ¿cómo meten una caja en un cuerpo y que eso no lo rompa? Bueno, pues es que no siempre es Pues necesario meter también, una caja. O sea, puede exacto, pero depende de qué quieres que haga la caja. O sea, tenemos que conocer el sistema no. orgánico para saber qué es lo que vamos a hacer con la parte de ingeniería. O sea, no Perdón, le Isaac. pueden meter lo que sea al cuerpo. Vale, vale, No, pues vale. no. Suenan medio bobas las preguntas, pero algo que no deben olvidar, jóvenes, es que las preguntas más sencillas son las más complejas de explicar. Si ustedes tienen familiares, de preferencia niños, o pequeños, eh, platiquen con ellos de estas cosas. Ellos hacen las preguntas más complejas y es bastante, ¿cómo decirlo? Desafiante explicar algo tan complejo a alguien que nunca ha visto nada del tema. ¿Cómo le explicas un proceso bioquímico a un niño? Digo, yo he hecho a veces esas cosas con química general con algunos primos y sobrinitos y la neta está complicado, pero les ayuda a trabajar ese aspecto de la creatividad. Vale, 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 vale. Una última persona, Teresa Sánchez. Háblanos un poquito de con qué se come esto de la ingeniería biomédica y por qué te interesa a ti, por qué te interesó a ti invertirle de 4 a 5 años en formarte en eso. 4, 5, 6 años, no sé por dónde anda el promedio de su carrera. Son 5 años. Son 5 años. Por ahí de 5, ¿no? 5 suele ser más o menos el promedio. ¿Qué te hizo decir? Yo quiero invertirle los siguientes 5 años de mi vida a aprender esto. Pues desde siempre como que me interesó la manera en la que trabajaban los aparatos, luego cuando iban a hacerme análisis y cosas así, siempre me interesó
me quedaba como de que, cómo es que sirven? Y pues ya un poquito más centrada aquí a la carrera, hablando con doctores y así, como que más o menos me guían o me dicen como qué es lo que les hace falta a ellos o como qué es lo que podría funcionar de la ingeniería biomédica para el área quirúrgica o de rehabilitación. Entonces, pues todo eso a mí me llama mucho la atención. Por eso decidí estudiar esto y más que nada lo que espero es poder vivir bien haciendo lo que me gusta. Ah, el sueño dorado. Otra preguntita para todos ustedes. Digo, a mí me interesa mucho porque es la primera vez que yo doy clases a estudiantes de su carrera. De hecho, yo soy bastante nuevo en este tópico en específico de la ingeniería biomédica y por eso me gusta mucho ver la perspectiva de los estudiantes. Digo, ya voy y le pregunto a los doctores que tienen 20 años en esto y pues ya te dan perspectivas muy específicas, pero siempre me gusta saber cómo lo ven los estudiantes. Vale, este, justo, justo Teresa dijo algo bien interesante, ¿no? Ah, es que, ¿cuáles son las necesidades de los médicos, no? Vale, pero ¿por qué su carrera es la que les puede ofrecer eso y no alguien que esté formado en ciencia de materiales? Si hablamos de la creación de materiales o dispositivos compatibles con el cuerpo humano y que a su vez realicen alguna función, ya sea de sensado, comúnmente o es más común que sea un sensado. O si hablamos de algo que esté fuera del cuerpo, ¿por qué ustedes y no un ingeniero eléctrico o electromecánico? Digo, si hablamos de desarrollo de materiales, pues ¿por qué un ingeniero biomédico y no alguien especializado en materiales? Si hablamos de su carrera prima que está ahí mismo en la UAC, la ingeniería en nanotecnología, ¿por qué si hablamos de mucho del desarrollo de nuevos materiales o dispositivos que realizan funciones de sensado? Hablemos de sensado para el cuerpo humano, muchos de ellos beben profundamente de la nanotecnología. ¿Por qué ustedes y no un ingeniero en nanotecnología? Pregunta importante que tienen que saberla contestar de aquí a que acaben su carrera. Porque, pues, si deciden entrar a la academia, pues, usualmente es menos demandante esta pregunta si deciden seguir en la academia, pero es bastante más relevante si ustedes deciden entrar a la industria, el que sepan, pues, qué ofrecen ustedes que no ofrezcan los otros. Oferta y demanda. No, es que yo sé, estoy capacitado en el diseño de materiales para dispositivos biocompatibles con el ser humano. Chido, esos materiales me los hacen otros 3 profesiones diferentes. No, es que además yo tengo los conocimientos necesarios de electrónica para el desarrollo de los dispositivos que van a estar correlacionados con estos materiales. No, también están ahí otros 2, 3 carreras que hacen algo similar. Esa es de las preguntas más importantes que tienen que llegar a deducir a lo largo de su carrera, porque de eso depende que les den o no un trabajo, entre otros muchos factores, ¿no? Pero si hay 3 ingenieros diferentes, pues ¿por qué ustedes? Pues tendría mucho que ver con que nuestra carrera es multidisciplinaria, porque sí necesitamos saber las máquinas, pero también necesitas saber cómo funciona el cuerpo, necesitas saber qué cosas puedes meterle y qué no, y eso es todo lo que nos enseña en esta carrera. Por ejemplo, los de nanotecnología pueden hacer las tecnologías, los de materiales pueden hacer los materiales biocompatibles, pero ¿cómo los unes? ¿Cómo haces que eso se aplique o esté monitoreando una función del cuerpo? No suena mal, no suena mal. Es un buen enfoque. Aparte, dudo que un ingeniero, por ejemplo, mecánico, no se sepa cuánta presión es la que debe meterle un respirador de ventilación automática a los pulmones de un cuerpo humano. Algo ¿Y que quizás necesitas nosotros saberlo? podríamos saber. ¿Y necesitas saberlo? Sí, porque si La no se los respuesta es en podríamos saber. realidad, ¿no?
Pues es que Él directamente no necesita saberlo. Si a él lo contratan para la creación de una máquina de eso, pues tan sencillo como le preguntas al médico, oye, ¿cuál es la presión que tengo que meterle para no reventar unos pulmones? Tal, perfecto, ajusto mi máquina. Ojo, yo ojo con esos huecos, porque si no, es que yo soy el que sabe de eso. Actualmente, saber de eso saben todos. me Yo soy imagino, ingeniero químico y no lo sé, pero pues lo googleo y en 2 segundos ya sé cuál es la presión que debe de tener un respirador. me imagino que todo va por el lugar que dice mi compañera Denise. O sea, que algo más integral. O sea, una empresa lo que quiere es contratar la menor cantidad de especialistas. Entonces, Eso es es cierto. así como que, pues mire, conmigo, o bueno, conmigo es como comprar el paquete de contratar un ingeniero en materiales, un mecánico y un electrónico, y todos esos tres se los ahorras y se contrata un biomédico, porque ese cuate se especializa justo en eso. Como que lo integral, bueno, de lo macro a lo micro. Yo creo que ese es como pues, lo más atractivo para una empresa al momento de saber a quién traer. Muy cierto, es un buen argumento, Isaac. También otra cosa que vayan incorporando a su speech de contratación, de por favor, denme dinero para no morir de hambre, es la visión. Cuando en las ingenierías formamos nuevos profesionistas, no solo les inculcamos conocimiento, bueno, no solo buscamos inculcarles conocimiento, buscamos inculcarles una cierta manera de pensar y razonar los problemas. ¿Sí? En el mismo caso de los diferentes tipos de ingeniero, cada uno le va a dar un enfoque diferente. Muchas veces carreras como las de ustedes, que son a veces un poco más holísticas, les permiten alejarse tantito del problema y en vez de pensar en el material específico para lo que sea, están empezando, piensan en la interacción global del cuerpo. ¿Vale? Entonces, estas cuestiones de la visión o la manera de razonar y enfocar un problema es muchas veces lo que vende de ciertas ingenierías en específico. Entonces, no solo ustedes tienen mucho conocimiento de diversas ramas, sino que también lo enfocan o visualizan la resolución de problemas de cierta manera. ¿Vale? Muy bien. Pregunta, ¿cómo le hago para compartirles un archivo y que todos lo puedan descargar desde aquí? ¿Se puede? ¿Cómo le Puedes hago? mandarlo. ¿Dónde? Ajá, ajá, ajá. Lo intenté, pero lo único que hace es que me manda una pestaña para yo guardarlo como si yo lo estuviera intentando descargar. Ya, no lo tengo en Drive, qué pena. Mm, me gusta esa idea. Espérame. En el mismo correo que les mandé. A ver, a ver, a ver. Este correo lo voy a contestar a todos y ahí se los agrego. Denme un segundito. Es ese. Y es este. Química orgánica 2, guac, enviar. Ok, ya. Cha, cha, cha. No, ese no, este. Una ventana. Espérenme, espérenme. Ya. Necesito este. Ok, ¿están viendo un archivo de Word? Sí. Perfecto.
Les mandé este archivo. Esto es justo lo que me gustaría que me lo den, que me lo manden para la siguiente clase, que me lo muestren. Es justo algunas preguntitas que me gusta hacerles siempre a los estudiantes. Y ahorita hice algunas así, algunos de ustedes, pero me gustaría ver la de todos. Nada más pongan su nombre, pónganme la forma en cómo les gustaría que yo me refiera a ustedes. O sea, si les gusta su primer nombre va, si les gusta otro, pues háganmelo saber. Trataré de llamarlos de la manera en que a ustedes les gusta que se refieran a ustedes. Y un par de preguntitas, ¿no? Sobre la carrera y sobre ustedes. ¿Qué son la bioingeniería, la biotecnología? Ay, aquí me equivoqué. Aquí en vez de decir bioingeniería, otra vez sería ingeniería biomédica y qué es la ciencia de materiales, ¿no? ¿Por qué su carrera? ¿Qué habilidades esperan obtener? ¿Les interesa la industria, la docencia o la investigación? ¿Por qué la UAC en específico? ¿Algún pasatiempo que tengan o algún hobby? Algo que no les guste que digan o alguna manera en que no les guste que interaccionen con ustedes. Algunas cositas ya sobre las dinámicas virtuales, benditas dinámicas virtuales a las que nos tenemos que ajustar todos. Y sobre la materia, esta es bien importante, ¿no? ¿Por qué creen que la química en general es importante para... Ay, perdón, aquí me equivoqué, no es nanotecnólogos. Es que mismo se los hice a unos alumnos de nanotecnología y nomás es para ustedes, ¿no? Para ingeniería biomédica. ¿Y por qué en específico la orgánica? ¿Cómo ven lo de las clases virtuales? ¿Han entrado a laboratorios de química? ¿Han tenido accidentes en laboratorios de química? ¿Saben cuáles son las reglas, normas y normas de seguridad que hay que adoptar en un laboratorio de química? Todas esas preguntitas. Para que lo hagan estos días, chicos. Están algunas preguntitas, y aprovecho. ¿No han entrado al laboratorio de química? Sí, ¿Les tocó antes de la pandemia Sí. poder entrar? sí. Ah, bueno, menos mal. ¿Nadie se quemó, se cortó, se hizo algo feo? Ya, vale, ahí chéquense ese pequeño cuestionario y yo creo que al menos por ahorita, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, ahorita pienso si que me lo manden por correo o cómo le hacemos, ¿vale? Bueno, eso sobre una pequeña introducción de ustedes, de mi persona y de dudas curiosas sobre quiénes son ustedes como futuros profesionistas. La forma en como a mí me gusta dar las clases es que me gusta mucho preguntarle a los estudiantes. Entonces, no se sorprendan si a cada rato les hago preguntas al azar o a alguien en específico. Espérenme. ¿Por qué no me muestra? Bueno, toda la pantalla. Ok, ahorita. Ok, ¿estamos viendo el programa? Sí, profe. Ok, muy bien. Formalidades, les tengo que hacer saber su programa, obviamente, su manera de evaluación, y ustedes tienen que estar verbal y por escrito de acuerdo con esto. Ya saben, dinámicas típicas de todas las materias. Tengo la esperanza en mi corazón de que todos sus maestros hagan esto al inicio del semestre con todos ustedes. Es nuestra obligación como docentes. Y bueno, ¿no? En teoría, son unas 57 horas de teoría, 19 horas de práctica. Esto, pues, va a haber que ajustarlo porque está complicado lo de los laboratorios. Ahorita llego a eso. Aquí van a ver diferentes cositas, la descripción, las competencias, etc, etc, etc. Y en general, el programa se va a dividir así. Una de las maneras en las que se enseña la química orgánica a nivel licenciatura es que se aborda con base a los diferentes tipos de grupos funcionales
que encontramos, porque cada diferente tipo de grupo funcional, cada sustituyente, da propiedades completamente diferentes o específicas a las diferentes moléculas orgánicas, ¿vale? Se supone que en teoría, digo, ahorita no sé cómo está esto del plan o qué cosas vieron, ya tuvieron que haber visto los principios básicos de química orgánica, tuvieron que haber visto alcanos, alquenos, alquinos, me parece que también éteres y alcoholes. ¿Estoy más o menos bien? Sí. Perfecto, ¿no? Entonces ya tuvieron que haberse chutado ahí un montón de dibujitos de las estructuras SP de los enlaces carbono-carbono, estructuras de Lewis, moléculas tridimensionales y todas estas cositas, ¿no? Más o menos. Las hibridaciones de los enlaces, y todas estas cosillas, ¿no? Ya vieron más o menos eso. Sí, pi. Vale. Y bueno, no. En este caso, en el caso de química orgánica 2, vamos a ahondar en otros de los grupos funcionales, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, cloruros de acilo y anhidros, ésteres y amidas, aminas y finalmente polímeros. Tan extenso que es el tema de polímeros, pero bueno. ¿Vale? En teoría, si estuviésemos en una dinámica normal, en la que pudiéramos asistir regularmente a los laboratorios, pues tendríamos que hacer unas 9 prácticas, que son las que les presento a continuación. ¿Qué vamos a hacer respecto a las prácticas? Sí vamos a tenerlas, pero lo más seguro es que van a ser prácticas digitales. Yo sé que son una cosa muy, bastante chafa y escueta, están muy chafas, la neta. No llegan a lo mismo el no estarte drogando con los olores de los solventes, nunca se va a equiparar a tener que hacerlo a través de una plataforma virtual. Lo lamento, jóvenes, pero pues ni modo de que ajustarnos. ¿Cómo decirlo? Hay proyecciones de que si los casos por COVID bajan y que si cambiamos a semáforo amarillo, pudiéramos llegar a realizar algunas prácticas de laboratorio. No es nada seguro, depende muchísimo de cómo progrese la situación, de la contingencia médica en el país. Y también, pues obvio, va a depender si todos ustedes ahorita radican en Querétaro. Ahorita retomo ese tema, ¿no? Pero en teoría, si fuera una situación normal, veríamos 9 prácticas. Yo creo que vamos a tratar de ver, al menos unas 3 prácticas o 4, de manera digital. Se las estaré planteando más adelante. Y finalmente, lo que más le suele interesar a la gente, ¿no? ¿Cómo nos vamos a evaluar? Yo les propongo lo siguiente, que es que diversas actividades y tareas cuenten el 10% de su evaluación, los exámenes parciales, es decir, de cada unidad el 40%, un área que denomino proyectos, que cuente el 30%, y las prácticas de laboratorio el 20%. Ojo, son bien importantes, por eso esa aclaración de abajo, de que si ustedes no aprueban el laboratorio, reprueban automáticamente la materia. No sé si se los habían dicho o se los manejaron así en sus otros laboratorios de química, pero por reglamento ustedes necesitan aprobar el laboratorio, ¿vale? Entonces por eso vamos a tener prácticas, aunque sea de manera virtual, para que ustedes puedan contar con este aspecto de su evaluación y se lleven, si no la experiencia de manual de llevar a cabo la preparación de soluciones, y el manejo del equipo en el laboratorio, que sí se lleven al menos el aspecto del análisis de datos, de la parte del razonamiento y de la escritura de los reportes, ¿vale? En los días subsecuentes les haré llegar las rúbricas para la evaluación de los reportes, para que tengan la base con qué hacerlos, ¿no?
¿vale? Entonces, ¿qué era ese aspecto que denominaba proyectos? Ese queda un poquito abierto porque a veces las tareas, en vez de hacer, las tareas van a ser más comúnmente realizar ejercicios. Acuérdense, en las materias de química es muy común hacer planas de ejercicios, ya sea de, por ejemplo, estructuras de Lewis o reacciones en específico. En química orgánica, lo idóneo, el objetivo es que sueñen gente con cabezas de benceno o de ciclohexanos. Eso es como el objetivo al que vamos a tratar de llegar, que lo sueñen. Entonces eso va a ser el aspecto de tareas. Comúnmente van a ser ejercicios o pequeñas búsquedas de información o pequeñas lecturas. El aspecto de proyectos es más extenso. Comúnmente van a ser ya tareas de investigación ya más pesaditas, en la que ya habrá sus propios criterios, por ejemplo, de que tengan una portada adecuada, de que tengan sus números de página, de que tengan sus referencias, de que tengan un mínimo de páginas reportadas. Va más hacia la búsqueda, análisis y poder plasmar información diversa y saberla presentar de una manera decente. Esto les va a servir, tiene mucho más peso o tiene mucho peso también para los que se quieran dedicar a la docencia o a la investigación. Saber hacer un buen reporte es esencial. Y para los que decidan entrar a industria, pues también es esencial, porque si no, si presentas ahí gráficas todas cutres o reportes todos escuetos, pues eso habla muy mal de uno como profesionista, ¿no? ¿Vale? Entonces, preguntas sobre ese aspecto de la evaluación. ¿Vale? Reitero, les voy a hacer llegar las rúbricas de evaluación. Y déjenme pensar tantito déjenme buscar algunas plataformas virtuales para hacer algunas prácticas de orgánica. Lo que sí voy a procurar mucho, ya que no vamos a poderlo ver en persona, cómo explotan cosas en el laboratorio, voy a tratar de proporcionarles videos de divulgadores de ciencia que ellos hagan los experimentos. La maravilla es una maravilla YouTube. A mí me gusta mucho. Es muy visual. Hay mucha gente bastante temeraria que hace experimentos en sus casas. Entonces, vamos a tratar de ver algunos ejemplos de gente que lo hace bien y gente que no lo hace tan bien. Y pues principalmente para que vean las reacciones en la vida real, lo más real que se pueda, ¿no? Porque no es lo mismo ver en una simulación que algo cambia de el color azul a naranja y decir, ah, pues ahí está tu reacción, a que vean en la vida real cómo es ese cambio. Al menos dentro de lo que cabe, ¿no? Es tratar de que se lleven eso poquito, ¿no? Si en algún momento podemos realizar alguna actividad de laboratorio, pues ya lo plantearemos en su momento. Para lo que tengo la siguiente pregunta, ¿todos ustedes radican ahorita en Querétaro? No, ¿verdad? No. Ya, por ejemplo, aquí está Denise y no vi quién más, si fue Adriano quién, que dijo que no. Ese es otro aspecto por el que yo veo poco factible que hagamos prácticas jóvenes. Se los digo desde ahorita, aunque el semáforo mejore y pudiéramos llegar a tener esas dinámicas, no sé si las vayamos a hacer porque no todos están aquí radicando en Querétaro. Y a mí me parece una grosería decirle a un estudiante, hey, vente un mes a vivir a Querétaro sin que te demos ningún tipo de beca o apoyo económico porque queremos obligarte a que entres al laboratorio para darte tu calificación semestral. A mí no me parece correcto. Entonces, yo no les voy a exigir que se muevan, una por el riesgo sanitario, dos por la cuestión económica. Entonces, lo podemos ir viendo. Si resulta que se abren y que la mayoría o varios están aquí, tal vez pudiéramos hacer algo, pero de momento todo va a ser virtual, jóvenes. Posiblemente para el siguiente semestre las cosas cambien, o si no, hasta el siguiente año. Literal, hay que ver cómo progresa la situación sanitaria. Yo espero que no dure hasta el siguiente año, porque también esto de estar encerrado, pues afecta la moral bastante. Entonces, lo que me recuerda, jóvenes, acuérdense, si en algún momento tienen alguna cuestión, problema o afección emocional o mental,
siempre pueden acudir con nosotros como profesores, siéntanse en confianza. Digo, no estamos capacitados para atenderlos si tienen alguna crisis de ese tipo, pero pues somos personas y podemos escucharlos. Y más importante aún, la universidad cuenta con psicólogos. Entonces, ya sea que se tengan la confianza con alguno de sus profesores para hablar de temas personales que los acongojen o que los podamos nosotros canalizar hacia los psicólogos. No tiene nada de malo, a final de cuentas es como cualquier otra afección del cuerpo y de los seres humanos, son enfermedades, son problemas que tienen que tener tratamiento. Entonces no tiene nada de malo, no se sientan avergonzados, si en algún momento lo necesitan, sepan que existe, ¿vale? Principalmente por el encierro, porque la verdad estar encerrado sí puede afectar bastantito el aspecto emocional. Y eso se puede ver reflejado en el rendimiento académico, entonces pues no se la jueguen, no, si andan con ese tipo si tienen ese tipo de situaciones, busquen ayuda o aténganse a no solo tener el problema y que se agrave, sino a reprobar su semestre. Entonces véanlo por el beneficio de todos lados, ¿no? Muy bien. El programa, muy importante, jóvenes, en el correo que les mandé con el pequeño cuestionario que me gustaría que contesten, necesito que me firmen el programa. ¿Sí? Esto todos los maestros de seguro se los piden. Si pueden imprimir la primera página del programa, imprímanla. Si no tienen acceso a impresora o no la pueden imprimir, escriban en una hoja con su puño y letra que leyeron el programa de la materia de Química Orgánica 2, impartida por el profesor yo, es Javier Torres Pacheco, y que están de acuerdo con el método de evaluación, y lo firman. Si van a imprimir la primera página del programa, igual nada más agreguen la leyenda de estoy de acuerdo con el método de evaluación y lo firman. ¿Vale? Háganme ese favorzote, traten de hacerlo esta semana. Mientras más rápido me den el programa firmado, mejor. Y de momento en lo que arreglo, ya sea página del campus virtual o Google Drive, mándenlo a mi correo. Al correo que les mandé con la sesión de Google Meet, ahí mándenme de regreso un correo que tenga como asunto Química Orgánica 2, programa. ¿Vale? Yo creo que la página del campus virtual la voy a trabajar estos días, apenas me lo acaban de dar. Y me gustaría usarla principalmente para recepción de tareas, es decir, para que ustedes suban sus archivos ahí, para que también, y para yo ponerles algo de información extra complementaria de los diferentes temas, llámense algunos artículos científicos, algunas páginas de interés, algunos videos de divulgación, etc., 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 ¿vale? Y finalmente, no sé si alguno lo notó, pero en el programa la calificación no cuenta la asistencia. Esto es polémico, algunos profesores la ponen, otros no. Yo platicando con otros profesores, pues al final de cuentas ustedes tienen derecho a un cierto porcentaje de faltas, inclusive sin justificar. Entonces, enfocarse demasiado en la asistencia puede, o condicionarles la calificación a la asistencia puede que no sea lo más adecuado. Dirían otros, pues a final de cuentas, pues ustedes ya son adultos, chicos. Ustedes ya saben lo que hacen, dirían frase de papá o frase de tío o de adulto, pues ya están grandecitos. Yo confío y espero que, pues, si están haciendo una carrera profesional, pues, les guste o no la manera en cómo imparte el maestro, o les caiga bien o mal el maestro, pues ustedes van a tienen que estar ahí entrando a todas las clases, ¿no? Entonces, la asistencia dejémosla este, como algo a su criterio y a su honestidad. Entonces, pues ya, ¿no? Eso desde el aspecto de puntos, pero, también verán en el programa que necesitan un mínimo de asistencias para poder aprobar la materia. Entonces, tampoco piensen que no voy a prestar atención.
Algo que hice y me funcionó moderadamente bien el semestre pasado fue que en el chat todos los alumnos pusieran presente cuando iniciaban la clase. De esa manera yo lo único que hacía es que copiaba el chat al final de la clase y ya luego yo aparte tomaba la lista de quiénes estaban o no estaban. Entonces, para eso, para no invertir tiempo diciendo fulanito, sutanito y todos presentes, pues no, nada más pongan en el chat la palabra presente, yo al final de la clase copio el chat y yo lo hago y yo ya hago mi recuento en mi hoja Excel aparte, ¿vale? Hoy no hay ningún problema, les digo, la clase de hoy y la de el siguiente día, creo que es jueves, no me acuerdo, la siguiente clase, lo más probable es que no tome en cuenta eso porque pues, es primera semana y no hay mucha bronca. Ya para las clases de la siguiente semana ya voy a empezar a pedirles eso. No se los voy a recordar cada clase, tómenlo como un hábito en cuanto entren a la sesión, pongan presente y ya se quitan de ese problema. ¿Vale? Muy bien, anuncios dados, preguntas existenciales para ustedes, el cuestionario que les mandé, el programa que me tienen que firmar, quiénes son ustedes, quiénes soy yo. Ok, vale. Y espérenme. ¿Cuál es este? Ahí está. ¿Están viendo un PowerPoint? Sí. Perfecto. Antes de proseguir, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí, profe, el correo todavía no ha llegado. Ah, caray. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. A ver. A no ser que me lo haya contestado nada más a mí. A ver. Nada más se lo envié a Miriam Carapia. Bien, éxito ahí. Perdón, jóvenes. Ok, déjense los reenvío. Sí, una disculpa ahí, se lo envié nada más a una de sus compañeras. Ok. A ver, ahorita chequen si ya les llegó a todos, ahora sí. Ya, ¿verdad? Sí, sí, me equivoqué y se lo envié nada más a una persona. Ok. No, esa no. Esperen. Ok, ya, otra vez. Ahora sí, otra vez. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, hay varios. En el mismo programa viene una lista como de 10 libros. Si gustan, déjenme buscarlos eh, para pasarles algunos. Eh, ¿Tienen inconveniente en leer documentos en inglés? Cómo andan con su lectura en inglés, jóvenes? No hay problema. O sea, Sí, no hay problema, profe. Bueno, para los que sí tengan problema, es que los libros los tengo en inglés yo. Es más fácil siempre encontrarlos en inglés. Bueno, se los mando en inglés y ya les sirve también de trabajo para, para su futuro examen de inglés de titulación, digo. De todas maneras, los artículos científicos que les mande para que analicemos en la clase van a estar todos en inglés, jóvenes. El inglés es el idioma
universal de la ciencia y es de los idiomas que más puertas les abren en todo el mundo, ¿no? Entonces, les conviene, les conviene irle metiendo ahí. De todas maneras, una cosa maravillosa de la UAG es que dentro del mismo programa los obligan a tomar clases de inglés y son muy buenos los cursos de inglés de aquí de la UAG, lo que hace que los estudiantes que se gradúan salen muy bien preparados en el idioma inglés. Y por eso agrego la nota de los que se titulan. Sí, no, pues si no pasan su examen de inglés no se titulan, jóvenes, así de fácil. Entonces, aprovechen que la universidad les pone ahí todo en bandeja de plata, ¿no? Eh, Otra cosa que a mí me gusta hacer mucho en la manera en cómo doy mis clases, pues ya lo dije, ¿no? Me gusta mucho hacer preguntas, me gusta mucho tratar de cuestionarles las respuestas que dan y buscar o tratar de inculcar en ustedes el razonamiento cada vez más profundo de los temas que se abordan. Es decir, en vez de que la respuesta sea típica de por qué sí o por qué dos o por qué tres, tratar de ahondar un poquito más y llegar a los porqués. Justamente, o valga la redundancia, porque en el saber abordar el porqué, la raíz de una cuestión, el conocimiento base, eso, jóvenes, es de las principales cosas que los van a diferenciar ustedes entre ingenieros y técnicos. Y ojo, no estoy buscando denigrar en lo más mínimo a un técnico, solo hago la diferencia de que comúnmente el técnico sabe cómo llevar a cabo el proceso, pero el ingeniero muchas veces se le paga más porque no solo sabe llevar a cabo el proceso, sino lo más importante de todo, sabe el porqué del proceso y eso le permite con conocimiento en mano manipularlo, buscarle nuevos enfoques o rehacerlo por completo. ¿Sí? Nada más, ojo, por eso hago la nota de que no denigro a los técnicos, porque en realidad ya para laboratorios muy serios, para que te contraten como técnico tienes que tener mínimo doctorado y N años de experiencia en investigación. O sea, no piensen que ser técnico es algo así denigrante. Yo, por ejemplo, estuve unos meses en el IPC, en San Luis Potosí, en un laboratorio ¿de qué era el laboratorio de este doctor? Era de química molecular, me parece. Ah, este doctor es pesadísimo, hace modificaciones genéticas para modificar ciertos procesos en ciertos organismos. Está fuertísimo ese doctor. Pero lo que voy es que el técnico que él tiene contratado responsable de todos sus equipos y de que sus alumnos no se mueran, o sea, no es una persona cualquiera, es una persona muy preparada que tiene su doctorado y tenía no sé cuántos años ya de experiencia en investigación. O, por ejemplo, para contratar como técnico de ciertos equipos, por ejemplo, de caracterizaciones de materiales, pues a veces también hay en laboratorios muy grandes y serios, como laboratorios nacionales. Ahí mismo en el IPCID hay un laboratorio nacional de materiales. También te pedían, porque vi la convocatoria hace poquito, ¿no? Te pedían que tuvieras doctorado y al menos N años de experiencia en el equipo específico o los equipos específicos que ellos te pedían. Entonces, no piensen, no se vayan con la idea de que ser técnico es ser bajito. Para laboratorios importantes, ser técnico significa que tienes muchos años de formación y experiencia. Entonces, ojo, jóvenes, tampoco se gana mal, ¿no? Entonces, no lo descarten como opción de vida. Hay pequeñas curiosidades, ¿no? Luego hay ciertos, ¿cómo se dice? Ciertos estereotipos que están muy alejados de la realidad. Entonces ahí, ojo. Vale. Y bueno, nada más ahorita me gustaría dar una pequeña introducción. Ya vimos el programa y en general, como habrán notado, el programa está escrito de una manera muy general y está dividido por grupos funcionales. ¿Qué significa eso? ¿Que les voy a dar la definición de cada grupo funcional y vámonos para el real y en 3 semanas acabamos? No. Afortunadamente la química orgánica da para mucho, es bastante extensa y
puede llegar a ser bastante complicada, más si dan un paso más allá y no solo hablan de las moléculas orgánicas, sino ya hablan de procesos más complejos como procesos bioquímicos. De hecho, tengo entendido que con la nueva reestructuración ustedes también ya van a tener una materia de bioquímica, ¿verdad? Sí, Sí, no, ya bioquímica es dar un paso todavía más allá y usar todo lo de química orgánica y química inorgánica y química general para hablar de sistemas bastantito más complejos, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la forma general en la que me gustaría presentarles los contenidos. Es decir, vamos a ir abordando cada uno de los diferentes tipos de grupos funcionales de química orgánica y vamos a tratar de abordar de la manera más provechosa posible cuál es la estructura y la nomenclatura de cada uno de ellos, cuáles son las propiedades físicas y químicas que presentan, qué los hace diferentes entre ellos y por qué las propiedades son diferentes entre estos diferentes sustituyentes, por qué el meter un grupo funcional altera las propiedades químicas de una molécula, cuáles son las reacciones más relevantes para ese tipo de sustituyentes, es decir, cómo se forman, cómo se descomponen, cómo pueden interaccionar con otras moléculas. Afortunadamente hay muchos casos como específicos que aplican solo para ciertos grupos funcionales. Hay otros que son compartidos entre todos y digamos que literal solo cambia el sustituyente. Y finalmente, al final de cada unidad, me gustaría enfocarlo hacia aplicaciones en general de química orgánica y en específico me gustaría tratar de ligar algunas aplicaciones, pero ya de interés específico, valga decir tanto la palabra específico, para los futuros ingenieros en biomédicos. ¿Vale? Más o menos este es el esquema general con el que voy a intentar abordar cada uno de los temas. ¿Va? ¿Les late? ¿Les gustaría hacer alguna modificación? Digo, la ventaja de que tienen ustedes por ser los conejillos de indias del nuevo programa de la reestructuración y del hecho de que yo soy yo, a mí me gusta mucho escuchar la opinión de mis estudiantes, aspiro a ser el profe buena onda, es que me den sus opiniones, estoy plenamente abierto a escuchar opiniones, sugerencias, comentarios y críticas, todo siempre desde una perspectiva o sea, todo siempre desde el respeto, pero yo sepan, plenamente abierto al diálogo. Si durante el semestre como que no les va latiendo mucho la dirección que va tomando la clase, siéntanse en confianza de decírmelo, ya sea durante la clase o de manera privada. Siéntanse en confianza de abordarme para atender sus dudas, sus inquietudes y vamos trabajándolo para que la clase sea lo más provechosa posible para ustedes. ¿Vale? Traten siempre de tener muchas preguntas o no quedarse con dudas, porque a final de cuentas, jóvenes, y esto es una realidad muy, muy cruda, si yo les doy bien o mal la materia, pues los principales afectados son ustedes. Digo, a mí me pagan por venir a impartirles un conocimiento y al final ustedes pues me van a evaluar con una calificación numérica dependiendo de qué tan contentos o qué tan de acuerdo estuvieran con mi desempeño, pero pues punto, ¿no? O sea, ya al final los que van a terminar cargando con los beneficios o con las deficiencias de una materia que fue impartida de manera satisfactoria son ustedes. Y si no aprendieron orgánica conmigo, pues eso, perdonen que lo diga así, pero ya va a ser bronca de ustedes en semestres subsecuentes, ¿no? Entonces, traten siempre, no solo conmigo, sino con todos sus maestros, no se queden con las dudas, siempre busquen atenderlas, pero a la vez hagan su parte como estudiantes y traten ustedes también de buscar cómo contestar sus dudas. A final de cuentas, pues nosotros podemos darles las respuestas u orientarlos hacia ellas, pero ustedes como estudiantes tienen la responsabilidad de buscar subsanar sus propios déficits y de buscar conocimiento por su cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que pues somos conejillos de indias todos, vamos a tratar de salir todos vivos de este experimento que es la reestructuración de su carrera.
Voy a tratar de hacerles muchas preguntas o voy a tratar de hacer preguntas a lo largo de las unidades, buscando ampliar o buscando desafiar o intentando inculcar en ustedes un pensamiento más crítico desde mi humilde aportación. Y más o menos así, ¿vale? También esa última parte de las aplicaciones, ténganlo muy en cuenta porque a lo mejor yo me puedo ir más como por un tipo de aplicación o por un tipo vecino de aplicación de las reacciones orgánicas, tratando siempre como darles lo mejor posible, pero si hay algún tipo de aplicación en la que les gustaría que se ahondara dentro de cada tema específico, pues también siéntanse en la confianza de decirme, ¿no? Acuérdense, ¿no? El que no habla, al que no habla, ¿cómo va el dicho? El que no habla, Dios no lo oye. Por algo va el dicho, ¿no? Pero no se queden calladitos, jóvenes, ¿vale? Bueno. Les decía, el día de hoy me interesaba más conocerlos a ustedes, presentarles el programa, hablarles un poquito de mí, hablarles de las dinámicas e inculcarles algunas preguntas molestas, existenciales y de formación profesional. Simplemente vamos a dar una pequeña introducción muy, muy general a este tema y la siguiente clase ya lo abordamos de peso. Simplemente, ¿qué son los aldehídos y cetonas? Dentro de la química orgánica, jóvenes, una manera en la que se agrupan todos los diversos tipos de moléculas es, grosso modo, dependiendo de los grupos funcionales que predominan en una molécula. Es decir, el esqueleto, qué cosas en específico tiene, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a los alcanos, ¿no? Pues, ¿qué son los alcanos? Son cadenas de carbonos, que tienen, todos sus enlaces saturados con hidrógeno. Punto, ¿no? Esos son los alcanos. Puros enlaces sencillos, carbono-carbono, y todos los enlaces que estén, faltantes para el carbono se llenan con hidrógenos, punto, ¿no? Los alquenos pues tienen dobles enlaces, ¿no? Los alcoholes tienen específicamente un enlace a un grupo OH, etc., ¿no? Entonces, en función de qué cosas se enlazan con el carbono y qué estructura es la que predomina, ¿vale? En el caso de los aldehídos y las cetonas y otro tipo de moléculas que ahorita les presento, lo que predomina es el grupo carbonilo, que básicamente es un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno, y que ese carbono todavía puede estar unido a otros dos átomos. Estos átomos pueden ser lo que a ustedes les dé la gana. Puede ser otro carbono, puede ser un halógeno, puede ser un hidrógeno, puede ser otro oxígeno, ¿sí? Puede ser un nitrógeno, un azufre, lo que ustedes quieran, ¿vale? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Vale. En cualquier momento que tengan dudas, abran el micrófono, porque reitero, soy nuevo usando la plataforma de Meet. Entonces, yo cuando puse mi presentación ya dejé de ver sus caras. Lo único que estoy viendo es mi propia presentación, entonces no puedo ver sus caras de duda. No sé si eso lo puedo modificar. En fin, eso lo checo en otra clase, no se preocupen, pero a lo que voy es que no estoy viendo sus rostros, entonces si tienen dudas, en cualquier momento abran el micrófono para hacerme la pregunta, ¿vale? Ok. Y bueno, tienen este grupo carbonilo, pero este grupo carbonilo tiene algo bien interesante, y es que en función de qué cosas están pegadas a él, podemos obtener diversos tipos de grupos funcionales, ¿sí? Diversos tipos de sustituyentes, que son todos estos. Ojo, acuérdense, cuando en química orgánica ponemos una R, nos referimos a que eso es muy común o muchas veces es un hidrocarburo, pero generalmente R se refiere a que el primer átomo que está conectado es un carbono y que ese carbono va a estar conectado a lo que le dé su gana. Sí, si es, por ejemplo, un metilo, pues vas a tener ahí un CH3, si es un ciclohexano, si es un benceno, si es lo que tú quieras, pues puede ser lo que tú quieras R, siempre y cuando el punto de conexión sea ese carbono,
¿vale? Pueden ser cadenas o pueden ser ciclos. Cuando se topen con una X, X se refiere casi siempre a un halógeno. Flúor, cloro, yodo, bromo. ¿Vale? Ok. Y entonces la estructura general de todos estos sustituyentes con carbonilo es que tienes un R, lo que ustedes quieran con carbono, que está unido al carbono que tiene el doble enlace al oxígeno, al carbonilo. Y lo otro que esté unido a ese carbono es lo que te va a definir de qué estamos hablando. Si ese otro enlace es a un hidrógeno, tenemos un aldehído. Si es a otro grupo de carbono, a otra R, tenemos una cetona. Si es a un OH, tenemos un ácido carboxílico. Si es a un O, a un oxígeno, que a su vez está unido a otro grupo R, tenemos un éster. Buenos días, buenos días. Si es un nitrógeno, tenemos una amida. ¿Perdona? ¿Cómo? Creo que alguien pidió la palabra. Hola, hola. Creo que a un compañero se le fue el micrófono prendido, a lo mejor. Ya, pero ¿alguien tiene algo que preguntar o decir? No, de momento no. Vale, bueno, entonces, cosa curiosa, ¿no? El grupo carbonilo nos da un montón de diferentes, nos da diversos sustituyentes, de hecho todos los vamos a abordar en este semestre, entonces, ojo ahí con el grupo carbonilo. Y entonces, pues como decíamos, para aldehídos y cetonas, que son los primeros tipos de moléculas con las que vamos a iniciar este semestre, cuando el sustituyente es un hidrógeno, tenemos un aldehído, y cuando es una R, o sea, alguna cadena de hidrocarburo o algún hidrocarburo cíclico, tenemos una cetona. Cuando las representamos, podemos representarlas o en una estructura así, lineal, como son las que, a ver, espérenme, como son esta de aquí, así como una estructura lineal, donde tenemos la R, unidad del carbón, que presenta su doble enlace y un oxígeno y un hidrógeno, ¿no? Podemos escribir las acetonas, perdón, los aldehídos de esta manera, RCHO. Podemos así abreviarlo para una fórmula molecular, por ejemplo, o una fórmula condensada. Y para las acetonas es RCOR. O si estos sustituyentes R son exactamente iguales, podemos poner R subíndice 2, C doble enlace O. ¿Vale? Son las formas en que comúnmente podemos escribir, digamos, así en renglones, estas fórmulas químicas. Mucho ojo nada más aquí, jóvenes, con los aldehídos. Ojo, porque primero va el hidrógeno y luego va el oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si los pongo al revés? Si pongo RCOH, ¿a qué me estoy refiriendo? A un alcohol. Me estaría refiriendo a un alcohol, exacto. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado con ese pequeño detallito cuando estén observando una fórmula química o estén escribiéndola, el orden sí afecta a lo que nos estamos refiriendo, ¿vale? Y bueno, ya si además incorporamos el aspecto de la tridimensionalidad de las moléculas, pues en este caso los aldehídos y los cetona, y en general, al menos las moléculas simples de los sustituyentes con carbonilo, suelen ser moléculas con geometría trigonal plana con ángulos de 120 grados. ¿Vale? Se fijan, esta es otra forma en que los escribimos, por eso se suelen escribir también de esta manera, tomando en cuenta el ángulo de 120 grados, ¿vale? No sé si se acuerdan, espero que sí, que esta es la forma, esta es también otra forma en cómo se pueden escribir las estructuras químicas, que es la estructura por líneas, en la que cada vértice que une dos líneas representa un carbono. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Vale. Y algo bien curioso que tiene el grupo carbonilo es, a diferencia de los alcanos, los alquenos y los alquinos, que son solamente enlaces carbono-carbono, independientemente si son sencillos, dobles o triples, en este caso tenemos un doble enlace entre dos átomos diferentes, entre un carbono y un oxígeno. ¿Y eso qué significa? Que se pueden formar cargas parciales, es decir, podemos tener una molécula
polarizada o parcialmente polarizada. ¿Vale? ¿Sí se acuerdan más o menos de esto de la polarización de las moléculas? Sí, sí. Vale. Les voy a hacer mucho este tipo de preguntas porque eh, nunca le he dado clase a alguien de ingeniería biomédica, entonces no sé qué tanto abordan de los temas. Entonces también Eso quiere decir, peco un poquito desde mi propia ingenuidad para hacerles mucho este tipo de preguntas, ¿vale? o sea, ¿podría haber resonancia? Claro, claro. De hecho, puede existir esa resonancia con el doble enlace, pero te tendrías que preguntar hacia dónde se desplazaría ese doble enlace. Ah, ok. Bueno, pues obviamente hacia el hidrógeno, ¿no? Seguro, un doble enlace con hidrógeno, eso no se puede. Por eso no. Entonces, puede existir resonancia, depende de con qué esté unida la molécula. Perdón, depende de con qué esté unido el carbono. A veces este aspecto de resonancia se puede resolver con que el oxígeno acapare la carga de uno de los, enlaces y quede cargado negativamente, en vez de una carga parcial, una carga total, y puede existir esa resonancia de que se forme y se rompa el doble enlace. Es muy común en los grupos carbonilo, como bien mencionas, que existe ese tipo de resonancia. ¿Vale? Va. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe eso? ¿Qué propiedad de un elemento químico nos determina que se formen ese tipo de cargas parciales? ¿Cómo se llama? Es la propiedad que nos define eso. Electronegatividad. La electronegatividad. ¿Y qué es la electronegatividad? Aprovechando que la mencionas. La capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Falta un detallito ahí importantísimo que hace que la electronegatividad se diferencie de otra propiedad. Y es que sí, la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones dentro de una molécula. ¿Sí? La electronegatividad nomás entra en juego una vez que tenemos formado el enlace. Es ahí cuando ya podemos hablar de electronegatividad. ¿Qué tanta o cuál es la capacidad de ese átomo para jalar electrones en un enlace? ¿Vale? Y bueno, como podemos ver en el caso del carbono, su electronegatividad es de 2.55 y en el caso del oxígeno es de 3.44. Me parece que estos valores están en función de la escala de Pauli. Entonces, si se fijan, la electronegatividad del oxígeno es mayor, lo que significa que, pues, como tal, él va a atraer con más fuerza a los electrones que al oxígeno. Y eso hace que él quede cargado parcialmente negativo y carbono cargado parcialmente positivo. ¿Vale? Finalmente, esta cuestión de que se forme este dipolo o estas cargas parciales, ¿qué cosas nos dicen sobre las moléculas que tengan este grupo funcional? Pregunta ya un poquito más profunda, ¿no? Su ¿Qué? reactividad. Su reactividad. ¿A qué te refieres con su reactividad? ¿Qué tan fácil, o bueno, con qué tanta facilidad pueden reaccionar con otros compuestos? ¿Y por qué el hecho de que tenga este dipolo te tendría que decir eso? Porque, pues, normalmente va a buscar ser lo más estable posible y entre más cargada una molécula, más difícil, más energía se necesita para estabilizarse. Entonces los hacen más reactivas. Bueno, No necesariamente, porque el hecho de que tengan cargas parciales o este tipo de dipolos, las moléculas orgánicas, no significa que sean inestables. El agua los tiene y el agua es estable. mm, Si te fijas, ¿no? Si te acuerdas, o si se acuerdan de la molécula del agua, pues también tiene su dipolo donde las cargas parciales son positivas en los hidrógenos y es negativa en el oxígeno. Y el agua es perfectamente estable. Habla de su polaridad. ¿Y eso qué nos dice? O sea, pues sí,
es una molécula polar o no polar, pero eso de qué información nos da. Es más bien lo que pregunto, ¿no? El hecho de que digas, sabes que esta molécula es polar o es parcialmente polar, ¿no? ¿Eso qué te puede decir de ella? El tipo de reacciones que tendría. ¿Como cuál, por ejemplo? Mm, Ay, es que no, o sea, ahorita no recuerdo bien, pero me acuerdo que el laboratorio de química en el primer semestre nos decía nunca le des de tomar un ácido. Bueno, nunca le des un vasito de agua a un ácido porque puede pasar algo malo. Y, o sea, no recuerdo exactamente bien por qué, pero el doc nos había dicho que tenía que ver con algo de esas cosas. O sea, por ejemplo, nos dijo, nunca le eches agua al ácido sulfúrico. Ya. O sea, Ah, por cierto, quité la presentación porque se me hace muy pesado solo ver mi propia presentación y no ver sus caras. Este, sí, es pesado como maestro hacer eso. Por eso van a ver que la alterno. Este, lo que dice Isaac, tiene otros razonamientos, pero es cierto. Nota muy importante de laboratorio para todos, para que nunca tengan un accidente feíto. Eh, el agua no se le echa ácidos concentrados, es al revés, el ácido concentrado se agrega a una cantidad generosa de agua, ¿vale? Esto ocurre porque esas reacciones son exotérmicas, es decir, cuando el ácido empiece a diluirse, que empiece a interaccionar con las moléculas de agua, la energía resultante, o mejor dicho, hay una liberación de energía que se traduce como energía térmica, lo que hace que aumente la temperatura, ¿sí? De hecho, si alguna vez preparan las soluciones o las disoluciones de ácidos concentrados o de bases concentradas, las dos reacciones son exotérmicas, van a notar que se calienta el recipiente. Una recomendación para eso es que el matraz o el vaso donde estén haciendo la solución esté sumergido en agua fría para contrarrestar este aumento de temperatura o esté bajo un chorro de agua para también pues, que se enfríe la solución. ¿Vale? Y bueno, no, esos son otros aspectos. Uno de los posibles riesgos de que lo hagan al revés es que por esta reacción exotérmica, eh, las reacciones exotérmicas muchas veces son reacciones rápidas o reacciones violentas, lo que pueden ocasionar es que salpique, básicamente, si le agregan agua al ácido. Y si salpica, lo que les estaría salpicando es una solución de un ácido concentrado que les puede hacer bastantito daño en la piel, o peor, si les cae en los ojos, les puede ocasionar un daño a veces irreparable a la vista. ¿Vale? Pero bueno, ese no es el motivo. El agua tiene algo que ver. Pero, ¿qué nos indica que una molécula sea polar o no? ¿Qué nos dice de ella? Esto es a lo que me refería con que les voy a hacer muchas preguntas. Este, eventualmente les daré la respuesta, pero me gusta siempre hacerlos sufrir un poco. Entonces, ¿qué nos dice eso de que una molécula sea polar? ¿Qué información nos puede dar de ella? Que a nosotros nos sea útil. Si ustedes le dicen, ay, es que esa molécula es polar o no es polar, ¿qué pueden hacer ustedes con esa información? O que les digan, ay, es Para que la solubilidad. esta molécula no es polar porque tiene una cadena alifática muy grande. O es que esta molécula sí es tal cosa porque su parte polar es lo suficientemente grande o tiene el suficiente peso como para contrarrestar la parte alifática. ¿A qué les suena eso? Adrián Lima. Repito, jóvenes, todos los que les sirva su cámara, por favor, pónganlas. Ok. Sí, A es mí se me importante para el ocurre estado que, emocional de su profesor saber que no les está hablando a la pared, sino que le está hablando a otros seres humanos. Entonces, no sean malitos, pónganme sus cámaras todo el tiempo, salvo que no les sirva o que haya alguna situación personal o familiar que se los impida. ¿Vale? Dime, Adrián, ¿qué me puede decir el hecho de que esta este, molécula sea polar? ¿Qué información te puede servir de ahí? bueno, Entre con esto que muchos. mencionaba acerca del tamaño de la cadena alifática y la parte polar, se me ocurre algo así de los ácidos grasos, un poco la estructura, pero respondiendo a la pregunta,
La polaridad tendría que ver con la solubilidad bueno, con esa propiedad de la solubilidad que tendría la molécula. ¿Probabilidad en qué? Pues en este caso, bueno, en el caso de los ácidos grasos sería con el agua. En agua. Generalmente cuando hablamos de solubilidades en agua. Fue pregunta ahí trucada. Ahora, sigue la siguiente pregunta del razonamiento. Ya me dijiste, ya me vas orientando hacia lo que yo quiero preguntar, ¿no? Ah, pues sí, es que la polaridad afecta la solubilidad en agua. ¿Por qué? ¿Y por qué ahí sirve ese término de la parte alifática? ¿Por qué la polaridad y esta cuestión que yo llamo la parte alifática tienen que ver o se involucran en la solubilidad en agua de una molécula orgánica? Tal vez de seguro ya lo vieron en su curso anterior de orgánica, pero muchísimas o en general las moléculas orgánicas son poco solubles en agua. No significa que todas, pero sí hay muchas. En especial los hidrocarburos son insolubles en agua, ¿verdad? En general. Si no es que todos, casi todos los hidrocarburos son insolubles en agua. Todos los alcanos, alquenos, alquinos. Puros, así nada más en los enlaces carbono-carbono, ¿no? Ya si tenemos otras cosas como sustituyentes como alcoholes, como aminas, como amidas, como ácidos carboxílicos, como ésteres, como otras cosas, todos estos sustituyentes orgánicos, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Esa es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué hace que una molécula orgánica pueda ser soluble en agua? Pregunta básica de química orgánica. Porque posiblemente hayan escuchado, no, es que tal molécula no es soluble en agua, pero sí es soluble en éter de petróleo, o sí es soluble en dimetil formaldehído, o sí es soluble en etanol, o es soluble en isopropanol. Ah, es que tal cosa no la puedes borrar con agua, la tienes que borrar con alcohol. Ah, es que las pinturas, tienes las pinturas de agua y las pinturas que no son de agua, que son de aceite. Ah, es que para quitar pinturas necesitas thinner, que el thinner es una mezcla de diferentes alcoholes y solventes, perdón, orgánicos. ¿Qué hace entonces esta cosa? ¿O qué de la molécula no? ¿Por qué la molécula puede ser o no soluble en agua? Esto nos da pie después a hablar de cómo, dependiendo de qué sustituyentes tiene una molécula orgánica, podemos nosotros deliberadamente alterar sus propiedades químicas. Entre ellas podemos alterar su solubilidad o podemos alterar su solubilidad no solo en el medio, sino también en un rango de pHs. ¿Sí? Sepan ustedes o recuerden de sus otras clases de química que hay sustancias tanto orgánicas como inorgánicas que son solubles solo en ciertos pHs, ¿verdad? Y este aspecto del pH, ¿por qué nos interesa? A ustedes, ingenieros, futuros ingenieros en biomédica, ¿por qué les importa el pH? Porque nosotros, seres humanos, trabajamos a un pH específico. ¿Qué significa eso? ¿Qué es más fácil que hagas? ¿Que le cambies el pH a la persona o que cambies el pH en el que lo que quieres que ocurra, ocurra, ¿no? Que lo alteres. Pues obvio lo otro, porque si le mueves el pH a una persona, la matas. Sí, o sea, o no la matas al instante o le friegas procesos bioquímicos importantes. Entonces, eh, eh, lo que quiero inculcarles, esta es una dinámica que voy a hacer mucho en la clase. Les voy a empezar a cuestionar conocimientos que tal vez ya creían que poseían, o si ya lo saben, que los intenten conectar. Yo tuve un compañero en el posgrado, ahorita el chico está terminando su doctorado, que este chico sabía muchas cosas, tenía mucho conocimiento,
Sí, había leído mucho, tenía muchas cosas, pero su problema es que no ligaba. Entonces, cuando le empezabas a cuestionar ciertas cosas de su proyecto, eh, eh, se quedaba en el limbo, pero no es porque fuera tonto o no supiera, sino porque el conocimiento no lo ligaba. Tenías que sacarle la respuesta tú desglosándole la pregunta. Y entonces, después de que le desglosabas la pregunta, él ya lo ibas guiando a que la fuera conectando hacia la respuesta. Entonces, no es que no supiera, es que no conectaba el conocimiento. Es algo muy importante que ustedes también tienen que trabajar. O es que está algo que se llama pH, ay, está algo que se llama solubilidad, ay, es que está la polaridad, ay, es que sí, son hidrofílicos o hidrofóbicos, es que si son alifáticos, es que si son grasas, es que si son lo que ustedes quieran. Pero lo importante es qué información les da y cómo la pueden conectar. Y cómo ustedes como especialistas razonan estas bases para llegar a conclusiones más elevadas. Ya no digamos, ay, sí, es que los ácidos carboxílicos, es que los aldehídos y es que los aldehídos y las cetonas, son mayormente insolubles en agua, a menos de que la cadena del hidrocarburo sea menor de 4 carbonos, bla, bla, bla. ¿Y eso a mí de qué me importa? Más bien es ese conocimiento lo usan para elevarlo y decirlo, si yo modifico mi molécula orgánica, si agrego un sustituyente, si agrego un grupo, algún grupo funcional, si hago alguna modificación, yo puedo alterar la solubilidad de mi molécula en agua. Y eso, el pasar de un medio orgánico, de un solvente orgánico a un solvente acuoso, me permite acceder a nuevas posibles reacciones que solo son posibles en medio acuoso. O viceversa, si hago que mi molécula, en vez de ser soluble en agua, sea soluble en orgánico, pues ahora tengo acceso a reacciones que solo pasan en un medio orgánico. ¿Sí? Este conocimiento a mí me permite manipular y direccionar mis procesos. ¿Vale? Y de algo tan sencillo como, bueno, tan sencillo entre comillas, como la solubilidad, ustedes pueden sacar un montón de cosas. ¿Sí? Un caso de la vida real, de laboratorio, me tocó a mí hacerlo en el laboratorio. Hay una metodología de síntesis de nanopartículas de oro que inicias en un medio acuoso, inicias en agua. Después, a través de una cierta molécula, forzas a que los iones de oro pasen del medio acuoso a un medio orgánico. Y en el medio orgánico reduces esos iones de oro a oro metálico, a oro cero valente. ¿Sí? Y solo el hecho de pasar de un medio acuoso a un medio orgánico te permite controlar de otra manera la reacción. Te permite controlar el tamaño para tener uniformidad en nanopartículas de 2 nanómetros de oro. ¿Sí? Algo que sí se puede lograr en medio acuoso, sí hay gente que lo hace en otros medios, pero tal vez necesiten otras condiciones más rigurosas o tal vez necesiten temperatura. Esta reacción la llevas a cabo a temperatura ambiente y o a 2 grados, no me acuerdo, no la recuerdo ahorita, pero a lo que voy es que simplemente con ese aspecto de en qué medio lo llevas a cabo, puedes alterar radicalmente una reacción. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos en el cuerpo humano? Agua. Entonces, mayormente lo que tienen que buscar, si van a hablar de sistemas que van a funcionar en el cuerpo humano, son sistemas que funcionan en medio acuoso. O, si vamos ya a hablar de otras interacciones específicas, tal vez ya no en medio acuoso, sino que en ciertas superficies celulares, vaya tú a saber, ¿no? Que en vez de que reaccione en el pH de la sangre, que reaccione al pH específico de la superficie de la membrana celular de cierta molécula. Por ejemplo, hay ciertas teorías, si no estoy mal, por ejemplo, la temperatura, tengo entendido, digo, esto puede estar equivocado, pero me parece que las células cancerígenas suelen tener temperaturas o pHs, no sé si el pH, pero la temperatura sí, una temperatura diferente a la de las otras moléculas del cuerpo. Y solo por esa diferencia de temperatura ustedes pueden diseñar un material o todo un proceso que se active específicamente a ese gradiente de temperatura. Y entonces en vez de meter un medicamento que se friegue todo el cuerpo, meten un medicamento que buscan que solo sea activo a la temperatura de las células dañinas. ¿Vale?
y regreso. Y todo eso, bueno, lo de temperatura no, eso ya es otro aspecto, ¿no? Pero hablando de la solubilidad, todo eso parte de este concepto que parecía tan sencillo como lo es la polaridad de las moléculas. Entonces, ojo jóvenes, traten siempre de ligar las cosas, le digo, están chavitos, están en la edad indicada para trabajar esta dinámica. Sepan que si esto lo quieren trabajar 10 años después, cuesta más. Yo hubo ciertos hábitos que no adopté durante mi años de universitario que me costaron mucho adoptar durante mi etapa de maestría y doctorado, uno la perrea bien cabrón. Entonces, traten de desarrollar estos buenos hábitos. Y regresando a lo importante de estas materias de química es que ustedes aprendan los fundamentos, los razonen y los liguen, los interconecten. ¿Cómo qué tipo de hábitos, profesor? Uy, hay un montón. Bueno, yo solo puedo hablar de hábitos para alguien que se quiera dedicar a la academia y a la investigación, que es a lo que yo me dedico. Hábitos, ya si vas a trabajar en el ámbito industrial, yo no se los puedo dar, aunque tengo la mayoría de mis amigos de la carrera lo hacen. Si vas a trabajar en industria, tienes que estar acostumbrado a un ritmo de presión constante, tienes que saber trabajar bajo presión, bajo el riesgo de que al primer fallo te pueden correr. Suena muy rudo, hay trabajos en que es así, otros trabajos que no, obviamente depende de con quién trabajes y en qué empresa. Para el hábito académico, uno es, y creo que esto es importante para cualquier ingeniero, es que siempre traten de encontrar los porqués de los procesos. Dos, un buen hábito de investigación y de mantenerse actualizado con las novedades de su campo de interés. Es decir, que ustedes por su cuenta busquen cuáles son los temas novedosos, cuáles son los nuevos paradigmas o cuáles son los nuevos retos en los que ustedes como futuros investigadores, si es lo que les interesa, pueden aportar. ¿Sí? Entonces, un buen hábito de lectura de artículos científicos, un buen hábito de investigación autodidacta, y procurar, esto es importante para cualquier profesionista, procurar hacer siempre su trabajo en tiempo y forma. Y esto me lo llegó a decir una asesora de mi asesora de la maestría. Siempre que ustedes vayan a entregar un trabajo, un reporte, independientemente de a lo que se dediquen, industria, academia, investigación, que esa versión que entregan siempre sea la mejor versión que ustedes puedan hacer. ¿Sí? Algo bien importante cuando salgan fuera de la universidad, en la universidad todavía se puede hacer mucho, fuera de la universidad no, es que la vida no tiene segundas oportunidades, en un trabajo no hay de que repruebas un semestre y pues repites el trabajo, no, lo hiciste mal, lo entregaste mal, te corren. En el posgrado, hiciste mal un trabajo de investigación, pues eso te puede costar meses de trabajo de laboratorio, te puede costar todo un semestre, te puede costar todo el posgrado. Entonces siempre todo hay que hacerlo en tiempo y forma y esta cuestión de tiempo y forma va de la mano también de el análisis de resultados, ya hablando si fueran a hacer de investigación, traten de hacerlo siempre a la brevedad. O sea, obtienen unos resultados, analícenlos en cuanto los obtienen, de tal manera que esa información les permita redirigir lo que siga en su trabajo. ¿Sí? El método científico, a final de cuentas. Planteas una hipótesis con base a las observaciones de un fenómeno, problema o desafío, realizas la experimentación adecuada, previa a, hiciste una investigación documental, realizas la experimentación, obtienes resultados, analizas resultados y decides si tu hipótesis se confirma o es falsa y eso te permite plantear nuevas hipótesis o dirigir nuevos experimentos. Pero ese paso del análisis de resultados, lo idóneo es hacerlo siempre a la brevedad. A veces uno puede tener malos hábitos de que trabajas 3 meses haciendo resultados y lo revisas todos tus resultados hasta el final de los 3 meses y resulta que todo está mal, entonces echaste a perder 3 meses de tu trabajo. Pasa, suena radical, pero hay gente que hace eso, pero no por 3 meses, sino por 2 años de un posgrado. Hay casos así extremos de personas que revisan sus resultados hasta el final de su posgrado y eso hace que se den cuenta hasta que acabaron que todo estaba mal hecho. ¿Vale? Bueno, eso contestando la pregunta de Isaac.
Y nada más, y para no irnos con esa duda, en lo último que nos queda. Este aspecto de la polaridad, pues, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, jóvenes, perdón, de la solubilidad, a fin de cuentas, el hecho de que algo sea soluble en agua tiene que ver mayormente con que el agua se le pueda pegar. Y eso ocurre a través o gracias a que existen estas cargas parciales. Como existe una carga, una diferencia en electronegatividades entre el carbono y el oxígeno, eso genera las cargas parciales negativa y positiva. Y estos dipolos pueden interaccionar con los dipolos del agua, donde en los hidrógenos están las cargas parcialmente positivas y en el oxígeno las negativas. Entonces, el agua puede interaccionar con el grupo carbonilo y eso es lo que le da su solubilidad. Pero, ¿qué pasaría si si esta R de aquí fuese algo muy grande? Por ejemplo, un alcano de 10 carbonos. Es entonces ahí cuando hablamos de que la parte alifática, que a la parte alifática se le llama comúnmente a la parte que no es soluble en agua. Esto viene pues, de las grasas, que son insolubles en agua, pues la parte alifática, hidrocarburos. Si la parte alifática, la parte no polar, ¿por qué es no polar? Porque son solo enlaces carbono-carbono. Y los enlaces carbono-carbono, pues como son entre el mismo elemento, tienen la misma electronegatividad y no se forma un dipolo. Entonces, como no hay un dipolo formado, pues la molécula no tiene una carga, ni siquiera parcial, y entonces esto hace que no pueda interaccionar con las cargas parciales de la molécula de agua. Entonces, por eso el agua no se le pega y no lo solubiliza. Entonces, mientras más grande sea esta R, mientras más grande sea esta parte alifática, menos soluble en agua es la molécula. Por eso también desde la perspectiva de alcoholes, los alcoholes primarios, o sea, estos alcoholes de CH3OH, CH3, CH2OH, no, el metanol, el etanol, todos los alcoholes con cadenas de hidrocarburos pequeñas, me parece que en los alcoholes también aplica por ahí más o menos como de 4 carbonos o menos, son solubles en agua. Pero a medida que la cadena de carbonos aumenta 5, 6, 7, 8, 9, 10, muchos más, este alcohol se vuelve insoluble en agua. Lo mismo pasa con con las moléculas que tengan al grupo carbonilo. Si el sustituyente R es pequeño, la molécula es soluble en agua. Y es grande, no. Y en este caso, para los aldehídos y las cetonas, es solamente cuando este sustituyente es de 4 carbonos o menos. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esto es lo que les decía de por qué la polaridad y la solubilidad en agua. Y esto pasa, este mismo criterio aplica a todas las moléculas orgánicas. Como la mayoría o muchas de las moléculas orgánicas suelen tener partes alifáticas, o sea, cadenas y anillos de carbonos grandes, pues por eso muchas de ellas son insolubles en agua. Su parte alifática es mayor que su parte polar. ¿Sí? Y ese es el porqué de que la polaridad tenga que ver con la solubilidad. Y de esa forma nosotros podemos trabajarla. Es decir, si le agregamos sustituyentes que sean solubles en agua, pues vamos a incrementar la solubilidad de toda la molécula orgánica. Si le agregamos cadenas de hidrocarburos grandes, anillos o bencenos, pues la vamos a disminuir. ¿Vale? Eso es lo que les decía de por qué de la polaridad afecta la solubilidad de las moléculas. ¿Ok? Justo ese principio, justo ese principio me acabo de acordar. Esta cuestión de la parte polar y la parte no polar, de la parte hidrofílica, o sea, que le gusta el agua, o sea, la parte polar, la parte soluble, y la parte hidrofóbica, la que no le gusta el agua, la parte no.
la parte no polar, la parte insoluble, la cadena alifática, es el principio con el que trabajan los detergentes. ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cómo es que el detergente les quita la mugre a su ropa? Bueno, si alguna vez han lavado su propia ropa. Sí. Si no recuerdo mal el nombre, porque luego se me van las cabras al monte, son procesos micelares. Y básicamente, palabras más, palabras menos. Lo que hace un detergente es que es una molécula con una parte alifática muy grande y en uno de los extremos de la molécula tiene una parte polar. Y lo que hace en esta parte polar y toda la otra parte no polar es que se acomodan en torno a las moléculas que estén dando la suciedad a su ropa. Muchas veces estos son grasas y las encapsulan y forman pequeñas burbujitas alrededor de la suciedad. Y esas son las burbujitas que permiten sacarlas de su ropa. Solamente con ese principio tan básico de solubilidad se puede hacer eso. De hecho, si no recuerdo mal, alguien alguna vez me dijo que el desarrollo de nuevas lavadoras eléctricas va de la mano con el desarrollo de nuevos detergentes. De hecho, alguien me dijo porque tenía un amigo que trabajaba en la industria de la investigación de detergentes, no me acuerdo de qué empresa, y cada que ellos desarrollaban una nueva fórmula para un nuevo detergente, daba pie a que se crearan nuevos diseños de lavadoras. Entonces, con ese simple concepto tan sencillo de volver algo soluble o insoluble, puede llegar a tener repercusiones tan grandes, como alterar toda una industria que es la industria de esta parte de limpieza de las lavadoras. Y eso simplemente, bueno, simplemente entre comillas, porque son fórmulas que toman años de investigación desarrollarlas, pero posiblemente lo que hacen es que juegan con las moléculas que van a tener sus partes alifáticas y sus partes polares. Mucho de la química también de tratamiento de aguas va de ese fenómeno. Para el tratamiento de fluentes acuosos, una de las maneras en que se hace es a través de floculación, coagulación, que básicamente es usar estos agentes coagulantes que van a rodear al contaminante, lo van a hacer insoluble en agua y va a precipitar o va a flotar. Simplemente con el puro principio de solubilidad. ¿Vale? Bueno, con eso terminamos por hoy, jóvenes. Muchas gracias por asistir a la clase. Espero que podamos hacerlo de la manera más provechosa. El programa, por favor, fírmenlo o hagan su escrito a mano donde mencionan que leyeron el programa de la materia fulanita impartido por sutanito y están de acuerdo con el modelo de evaluación, firma sutanito. Por favor, pónganle su firma, no nada más su nombre, sino su firma, y tómenle una foto o escaneen la hoja y mándenla de regreso al correo donde les envié la programación, y nada más pónganle en asunto Química Orgánica 2, programa. Programa firmado, mejor dicho. ¿Vale? Profe, Dígame. ahí mismo le enviamos el cuestionario. Sí. Ok. Sí, porfis, de hecho, si pueden, envíenlo junto. De preferencia que no pase de esta semana para que me envíen el programa firmado. Si me lo pueden enviar hoy, envíenmelo hoy. Si no, pues tienen esta semana para enviármelo, jóvenes, porfis. Es muy, muy, muy importante que me den su programa firmado. Es garantía a ustedes de que, pues, aquí, y garantía para mí también de que aquí las cosas son claras y pues no hay juegos dobles. Si yo les quiero hacer la jugada de mala fe de cambiarles el programa o la manera de evaluación a mitad de semestre, ustedes me paran el carro y me dicen, Nel, nosotros firmamos esto. Y viceversa, si alguno se quiere pasar de vivo y quiere jugarme chueco, pues yo, Nel, tú firmaste que estás de acuerdo. Entonces es una garantía para ambas partes. ¿Vale? Muy bien, jóvenes. Finalizamos con preguntas, dudas, comentarios, algo que gusten aportar.
En la siguiente clase vamos ya a entrar más de fondo con este tipo de sustituyentes. Vamos a hablar de las diversas propiedades que poseen. Ahorita nada más abordamos una que es la solubilidad, muy importante. Vamos a hablar de otras que también justo tienen que ver con la polarización, con la formación de esas cargas parciales en el carbonilo, que afectan otras propiedades que van de la mano con las energías de enlace, es decir, qué tan fuertes están unidos los átomos. Vamos a hablar también de la nomenclatura, porque bendita sea química, que es tan extensa y tiene tantísimas moléculas y más que se siguen creando, pues hay que usar un sistema razonable para darles nombres, pues hay nomenclatura específica, la vamos a abordar. Y si nos da tiempo, vamos a empezar a ver algunas de las reacciones. ¿Sí? Hay diferentes tipos de reacciones, en general se pueden agrupar como reacciones de oxidación, reacciones de reducción, reacciones de hidrólisis y reacciones de adición de algo. ¿Sí? No se preocupen, las vamos a ver todas con calmita, vamos a buscar algunos ejemplos. Y Ancina, ¿alguna duda, comentario, pregunta, inquietud? Hable ahora o calle para siempre o mándeme un correo después. Y pregunta yo para ustedes, ¿ya tienen jefe de grupo? ¿Quién de ustedes es? Sí. Sí, pero no está tomando la materia. Magnífico, escojan uno nuevo. Pónganse ya ustedes de acuerdo en quién quieren que sea, pues yo necesito que haya un jefe de grupo para esta materia. Entonces, Adrián si quiere. desafortunadamente el que tenían pues no está tomando la materia, escojan uno nuevo y me lo hacen saber la siguiente clase, ¿va? Sí, profe. Bueno, Profe. cualquier cosa, Saludos. creo que la siguiente clase es el jueves. El miércoles Miércoles. de 10 y 12. Vale, bueno, la siguiente clase nos vemos. Cualquier duda que tengan, no duden en mandarme un correo. Y posiblemente ya para la siguiente clase tengamos alguna dinámica de comunicación más rápida. No sé, a lo mejor les doy mi número, a lo mejor hacemos un grupo de WhatsApp, no sé. Ya lo vemos la siguiente clase, a lo mejor solo me contacto con su jefe de grupo, no lo sé. Lo vamos a ver la siguiente clase. Vale, de momento es todo. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Tengan bonito día, bonita tarde y pónganse a leer mucho. Sale, profe, cuídese. Bye. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Adiós. Bye, bye.